Muy buenos días, somos Olimpo, conformado por Rocco Flores, Marino López Pecov y Juan Cruz Pos, y hoy vamos a hablar de cómo el COVID afectó a la Argentina. Primero comenzaremos hablando de cómo afectó a la economía, luego al sistema de salud y luego a la sociedad. Aunque es difícil determinar cuánto del daño económico fue causado por la pandemia y cuánto por la cuarentena, lo cierto es que Argentina está viviendo una caída económica mayor a la de la crisis del 2001-2002, hasta ahora el peor desastre económico de su historia. El país ya atravesaba casi 2 años de recesión y sostenía una deuda impagable cuando Fernández decretó la cuarentena, lo que obligó a cientos de miles de negocios no esenciales a cerrar por meses. Si bien la decisión de prohibir los despidos, decretada en abril del año pasado, ha permitido que gran parte de los asalariados sigan cobrando su sueldo, ayudados por el Estado, la presión sobre las empresas ha sido devastadora. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, más de 42.000 pequeñas y medianas empresas, pymes, han cerrado desde marzo, el doble de las que desaparecieron durante las crisis del 2001 y 2002. Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas, CIPOL, dijo que se trata de una masacre de empresas y advirtió que se podría ahondarse. También hubo un gran impacto en el sector turístico, ya que no permitieron atravesar sus fronteras por mar, tierra y aire. Solo se admitieron repatriaciones de turistas que estaban varados en otros países para que puedan volver a sus hogares, que son los únicos viajes justificados. La industria turística fue una de las más afectadas por esta emergencia sanitaria a nivel mundial. La pandemia también causó estragos respecto a la parte sanitaria y a la salud de las personas, no solamente teniendo en cuenta la enfermedad como tal, sino cómo nos puede alterar psicológicamente. Tenemos que tomar en cuenta que llevamos más de un año entero en pandemia y una gran parte de ella de una cuarentena severa, afectando tanto a la parte sanitaria como la social, la educativa y la económica. El cierre de muchas actividades, especialmente las sociales, que además de ser fuente de ingreso importante para la gente, también son lugares recreativos, provocó un creciente pánico. Y debido a este, la gente se terminó refugiándose en adicciones tales como el alcohol, el tabaco, o sufren de enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, obesidad. Además de que en muchas familias se puede presentar o puede haber más casos de violencia familiar, puesto que al tener que forzar una convivencia entre los familiares, puede llegar a aumentar las probabilidades de un conflicto y por ende la violencia familiar. Si nos enfocamos en el sistema sanitario en sí, es donde más se vio perjudicado, puesto que miles de hospitales se vieron saturados por la alta tasa de contagio de coronavirus, llenando hospitales de pacientes de COVID, hizo que muchos tratamientos y pacientes que tenían otras enfermedades se relegaran para otros hospitales, que también estaban saturados, terminando postergando estos mismos, lo que causó que muchas personas murieran por falta de atención médica o que se empeoraran sus enfermedades. Esto también deja en evidencia lo débil y lo mucho que le hace falta mejorar y evolucionar al sistema sanitario actual, especialmente cuando tiene que enfrentarse a situaciones como esta, situaciones adversas que nos atacan por sorpresa, porque aunque tuvimos otro tipo de pandemias, ninguna fue tan grave y letal como esta. Esta pandemia ha traído muchas consecuencias, entre ellas un duro confinamiento por un tiempo prolongado, y esto generó diversas secuelas en la sociedad. Un informe publicado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires reveló que más de la mitad de la población no realiza actividades que se consideran saludables desde que comenzó la cuarentena. Otro estudio realizado por el Instituto Gino Germani mostró que el 45% de las personas aumentó su consumo de alcohol durante el aislamiento obligatorio. Quienes tienen entre 35 y 44 años cuadruplicaron su consumo habitual de bebidas alcohólicas, algo seguramente atado al estrés que padecen muchos padres, obligados a trabajar desde la casa, con niños pequeños a su cargo. Para cientos de miles de argentinos, haber perdido su fuente de trabajo o no saber si lo perderá pronto representa una angustia que agrava los problemas de salud mental que aflojaron durante la cuarentena. La Fundación INECO del prestigioso neurocientífico argentino Facundo Manes
determinó que los niveles de depresión en la población argentina se han quintuplicado con respecto a los valores prepandemia. Los más afectados son los jóvenes. 8 de cada 10 tienen algún síntoma de depresión. Los argentinos también han apelado a la comida para calmar su ansiedad durante el encierro. 6 de cada 10 personas subieron de peso, según reveló la Sociedad Argentina de Nutrición. Esto en una población donde más del 60% ya sufría de sobrepeso. Lamentablemente, hemos tenido muchos sectores dañados debido a este confinamiento y debido a la pandemia, pero esto no es motivo para dejar de luchar por un país mejor.